Me gustaría, como persona que desconoce bastante la realidad argentina, intentar ver qué lecciones podemos abstraer de la experiencia española, de todo este discurso en torno a la sexualidad que diseminaron los libertarios, hermanos y hermanas españoles. Y pensaba hablar más o menos durante 45 minutos. Si os aburrís me lo decís, y paramos y se rompe y empezamos a hablar. Porque tengo una ligera tendencia de seguir hablando y es un vicio. Aunque también tengo muchos vicios de los que voy a hablar, pero eso ya veremos. Entonces pensaba tal vez hacer un pequeño cuadro bastante rápido de lo que era la cultura y la realidad españolas del principio del siglo, y sobre todo del papel que tenían, el peso que tenían las organizaciones libertarias al principio del siglo XX. A lo mejor muchos de vosotros ya entendéis, conocéis la realidad española, conocéis la historia de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, la central anarcosindicalista, que en el año 36 tenía más de 1 millón de afiliados en una población de unos casi 30 millones. Una central sindical potentísima, pero además de la CNT había pues un conglomerado de organizaciones libertarias que formaban, digamos, una corriente libertaria. Y como veremos, había escuelas racionalistas, que también había aquí, que aprendí del mapa que hizo la FLA justamente sobre las escuelas racionalistas de la ciudad de Buenos Aires en los años 30 y 30. También había entre 1868, cuando llegó la idea anarquista a España, hasta el 39, había casi 500 publicaciones anarquistas. Algunos diarios, más de tipo sindical, otras revistas más culturales, más, entre comillas, intelectuales. Había intervenciones en el arte, en el teatro. Había una organización de gente joven, las Juventudes Libertarias, que también había en Argentina en los años 30. Había Mujeres Libres, la organización específica de las mujeres libertarias. También había la Federación Anarquista Ibérica, que evidentemente por su nombre cubría Portugal también, la FAI. Entonces vemos que el movimiento libertario se insertó, vivió dentro y promulgó una vida cultural alternativa que nacía del pueblo, no era algo impuesto desde fuera. Tenía sus hondas raíces en unas prácticas culturales de contestación y de vivencia que ayudó al anarquismo a arraigar en casi todo el territorio español. En algunas regiones, evidente, más que en otras. En Cataluña, Aragón, Valencia, muchísimo más, y Andalucía, muchísimo más, por ejemplo, que en Galicia, que era una tierra mucho más conservadora, de prácticas culturales y económicas mucho más conservadoras, y unas élites locales también mucho más conservadoras. Pero el país resumía anarquismo. Y la respuesta libertaria, como sabemos también al golpe de Estado del 36, fue importantísimo en frenar, no definitivamente como sabemos, pero frenar esa militarada. En fin, se podría hablar mucho más de la historia del anarquismo, pero como imagen, digamos, heroica, empiezo con esta imagen de la CNT, los obreros de la CNT, mujeres y hombres. En este caso sería de 34, supongo, porque tenemos la
organización Unidos Hermanos Proletarios, que era la organización potente en Asturias. Pero la imagen de la CNT como una organización completamente concebida para combatir el capitalismo y las jerarquías sociales y económicas y hacer puente entre el mundo que tenemos ahora y el mundo venidero. Se funda la CNT en 1910. Aquí tenemos una imagen de Lobo Rosa de la primera reunión. Se funda la CNT, se articula una organización libertaria, sindical, en todo el país. Como acaba de decir, al mismo tiempo que se extiende una lucha sindical, las organizaciones obreras, tanto socialistas como libertarias, tienen su aparato cultural, como ahora se podría decir. Y ese aparato cultural consistía en una agrupación de entidades culturales, como por ejemplo la Escuela Moderna de Francesc Ferrer y Guardia, que eran escuelas racionalistas, es decir, eran escuelas que enseñaban la ciencia por encima de la religión. Eran escuelas que juntaban los niños con las niñas en la misma clase, una herejía para el momento, porque en las escuelas estatales o religiosas los dos sexos eran apartados, y además de eso tenía el énfasis puesto en la autocapacitación de los alumnos para defenderse en un mundo hostil, capacitarles para crear un mundo nuevo. Además de eso, vemos que el movimiento también sufrió evidentemente su represión, y durante los años 20 y 30, a lo largo de varios levantamientos de la CNT y de otros anarquistas, la represión fue feroz. Y el ejemplo de los 3-8, las tres sublevaciones del 32 y del 33, la evidencia del pueblo de Casas Viejas, donde las tropas masacraron a los campesinos que habían tomado las tierras, lo relata Eric Hobsbawm en su libro Rebeldes Primitivos. Y Gerald Brennan, el hispanista famoso irlandés, también lo comenta. Entonces, a la par, al mismo tiempo que se intentaba construir este mundo nuevo y se articulaba un movimiento sindical potentísimo, evidentemente toda esa organización, todas esas ideas libertarias iban en contra del status quo, y la represión de la CNT y los anarquistas fue muy dura. Pero luego pasamos a lo que se entiende como una de los avances de las experiencias libertarias más importantes en la historia reciente, que es el proceso de colectivización y el proceso revolucionario que surgió cuando el golpe de Estado fascista fracasó. Porque fracasó fue lo que hizo. La intención de los militares en España en julio del 36 era barrer completamente el país, era instalar directamente la dictadura militar católica. Pero más de la mitad del territorio resistió y el golpe de Estado fracasó. Tardaron 3 años para destrozar lo que eran los sectores progresistas y los sectores revolucionarios. Y en Barcelona, sobre todo, pero también en el campo valenciano y en muchos otros sitios, se colectivizó las empresas, es decir, los jefes o se fueron o se sumaron a la batalla. Yo creo que es mucho mejor cuando se sumen, ¿no? No les tenemos que matar, que se sumen a nosotros, ¿no? Los técnicos también, muchos técnicos se sumaron a lo que era la revolución.
dieron su conocimiento en pro de la revolución. Y aquí tenemos una escena bastante típica de la Barcelona revolucionaria, cuando George Orwell, en su famoso libro, que está a la venta arriba, me parece, Homenaje a Barcelona, dice que the working class is in the saddle. Son los obreros que rigen Barcelona, y sobre todo la CNT. Se formaron las milicias que fueron a luchar contra los facciosos. La columna de hierro era una de las milicias. Aquí tenemos la milicia del POUM. Orwell está por aquí, no se ve, y aquí la instigación a que la gente se sumara a las milicias, porque se sabía, evidentemente, lo que significaría la victoria de los militares y de la redacción. Se tenía eso claramente. La colectivización de las empresas, desde los limpiabotas, no sé si se dice aquí, los que limpian los zapatos, hasta pues las industrias, el tren, el ferrocarril, los tranvías.